Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, con su comentario. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bien, Primitivo, muy bien, muy buenas noches. Pues se acerca la temporada electoral. Ya estamos en temporada electoral, ¿no? Prácticamente, porque los partidos políticos están acomodando, están negociando en muchos casos en donde tiene que haber alianzas, y en otros, bueno, pues eligiendo a sus candidatos. Es una temporada pues ya efervescente en 12 de estados de la República, en donde el primer domingo de junio, el 5 de junio, pues tendremos elecciones. ¿Cómo ves el panorama, Luis Carlos? Pues esta semana lo que ha pasado es que, bueno, la actividad empezó desde fines del año pasado, porque los partidos empezaron ya a seleccionar a sus precandidatos. Ya hay varias entidades que tienen candidatos de unidad en el caso del PRI, también en el caso del PAN o del PRD se ha ido vislumbrando. ¿Qué pasó esta semana, Primitivo? Quizá el caso más notable de esta semana es Puebla, porque ahí ocurrieron dos cosas muy importantes. La primera es que el PRD le dijo al PAN que no quería alianza. Y primero lo dijeron los PRDistas de Puebla, porque dijeron que el gobernador panista, Rafael Moreno Valle, había querido comprar a los dirigentes del partido en el estado para forzar que dijeran sí a una alianza con el PAN. Y primero los PRDistas del estado dijeron no, y después el propio presidente del PRD, Agustín Basabe, yo creo que correctamente, dijo no queremos esa alianza. Y a la vez, el día de hoy, el PRI ya da a conocer que su candidata será la senadora Blanca Alcalá. Es una mujer respetable, con buen prestigio, de tal forma que lo que significa es que en Puebla al gobernador Moreno Valle se le pone muy complicada la situación, porque significa que tendrá que ir solo con el PAN. Los propios panistas de Puebla, los panistas tradicionales de Puebla, no lo ven bien. De hecho, Ana Teresa Aranda, que es una panista histórica, ya se deslindó y probablemente se lance como independiente en Puebla. Entonces la cuestión se complica para Moreno Valle. Hoy Ricardo Rafael escribe un artículo muy interesante en el periódico Universal, donde dice que lo que ocurrió esta semana con Moreno Valle es que se le acabó la candidatura presidencial porque se le ve difícil. Eso pasó allá. El día de otra cosa interesante es en Sinaloa. Manuel Cloutier dijo que él no aceptaría ser abanderado del PAN en Sinaloa. El PAN salió muy mal con el PAN, ¿no? Salió muy mal. Fue diputado federal por el PAN hace algunos años y ahora es diputado federal electo de forma independiente por Sinaloa. El PAN lo estuvo buscando. Estuvieron coqueteando con él, y finalmente él dijo que él no. ¿Irá solo? No lo sabemos. Ahí hay otro gran candidato que se llama Heriberto Félix, que fue secretario de Desarrollo Social del gobierno de Felipe Calderón. Tiene mucho arraigo en Sinaloa. Ya compitió una vez, ¿no? Ya compitió una vez hace 6 años, probablemente. Yo creo que más. Fue hace 2 sexenios, me Dicen parece. que tiene incluso más arrastre que Manuel Cloutier, que puede ser independiente, puede ser por el PAN. Pero ese es el tema. Y en Sinaloa, esta semana el PRI postuló a Quirino Ordaz, un diputado federal del PRI, un hombre conocido allá, pero que no figuraba entre los originales. Y la pregunta que muchas gentes se hacen es ¿por qué? Había otras personas como David López, que fue el director de comunicación social del propio presidente, otras personas como Heriberto Galindo, un político de larga trayectoria, también amigo del presidente, y finalmente salen con la solución de Quirino Ordaz, y suena interesante. Aunque hay reclamos, ¿no? Y además queda el antecedente de la elección inmediata anterior, donde también parecía que el natural era Maloba, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y al final de cuentas, pues ganó con otra bandera. ¿Qué va a pasar en Sinaloa? Presuntamente en Sinaloa hubo una alternancia hace 6 años. Porque Maloba, el gobernador actual, era miembro del PRI, renuncia cuando no lo postulan y se postula por una alianza PAN-PRD, que el PAN después desconoció diciendo pues que Maloba no gobernaba en su nombre y el PRD tampoco se siente representado. Entonces muchos te dicen en Sinaloa, mira, aquí no hubo transición, aquí realmente fue que el mismo grupo sigue gobernando bajo las siglas de otro partido. Entonces realmente no ha habido quizá una transición real en Sinaloa. Y ahora el gobernador Maloba quería poner a su candidato para que compitiera por el PRI y finalmente el presidente decide por Quirino Ordaz. Otro dato interesante es que Morena postula abiertamente ya a David Monreal en Zacatecas. Es muy competitivo, puede ganar la gubernatura y ser la primera gubernatura de Morena en el país. Será una elección muy competida porque recordemos que ahí van en alianza el PRD y el PAN. Ahí gobierna el PRI con un gobernador que antes fue del PRD
PRD y que antes había sido del PRI. Zacatecas es una de las entidades primitivas en donde hay más transfugismo, como se le dice. Porque además hay pleito casado entre los diferentes grupos políticos, ¿no? Así es, un fenómeno que empezó desde que Ricardo, hermano de David Monreal, fue gobernador, que empezó transfugismo, porque Monreal era priista y no le hicieron candidato a fines de los 90 y se cambió. Amalia García le habría cedido el paso en aquella época, ¿no? Así como es. candidata al PRD. Así es. Y luego vino otra vez el conflicto entre ellos dos. Efectivamente, se pelearon, en fin. Luego está el caso Quintana Roo, que es un caso complicado, porque el gobernador quiere presuntamente colocar a una persona cercana, como los gobernadores hacen. Hay ahí un candidato que me parece muy atractivo, que se llama Carlos Joaquín, que fue subsecretario de Turismo. No es miembro del equipo del gobernador, se comenta, pero es alguien muy competente, que tiene fama de integridad y que ha dicho pública y privadamente que si él no es postulado por el PRI, se irá por la vía independiente, y esto sí plantea un reto muy importante en una entidad en donde además hay problemas serios de finanzas públicas. Sí. Ha habido denuncias, acusaciones de corrupción graves, de tal forma que ese es un estado donde está complicada la cosa. Así está la cosa esta semana, seguirán los próximos días. Tamaulipas, por cierto, ahí también está complicada la decisión. En el caso del PRI, el diputado federal Baltasar Hinojosa pidió licencia y pues, supongo que eso significa que seguramente será el candidato de ese partido. Hay dos temas aquí interesantes y me llamaba la atención lo que decías del caso Quintana Roo. El gobernador pues tiene su baraja, porque dicen que hay 2 o 3 opciones, ¿no? Que él impulsa, y sin embargo Carlos Joaquín se plantea como una alternativa. ¿Cuál puede ser ahí el papel de la estructura nacional, digamos, de la presidencia nacional de un partido como el PRI, ante la posibilidad de que pues el gobernador, como tradicionalmente ocurre, pues impulsa con mucha fuerza a un cierto candidato que a lo mejor no es ganador por las circunstancias que vive el Estado? Se comenta, en el caso del PRI, porque está en la presidencia de la República, antes no era así, que lo que ha ocurrido es que hay diversas modalidades. Una es que el presidente decide, con base en encuestas, con base en una lectura pragmática, no solamente en a quien quiere o quién es su amigo. La segunda es que en algunos casos le dirá al gobernador, tú decides, pero tú garantizas que gane este candidato. Y se comenta que ese podría haber sido el caso en Durango, por ejemplo, podría haber sido el caso en Chihuahua, en ambas entidades donde hay un precandidato único. Se comenta que en otras entidades pues será una negociación mutua, pero claramente pues es muy riesgoso dejar que alguien vaya. Por ejemplo, Veracruz. Claro. En Veracruz, quien es el candidato del PRI tuvo un enfrentamiento público con el gobernador. Se comenta que habría habido una negociación interna, porque obviamente el gobernador habría preferido a otro candidato, pero claramente el gobernador actual de Veracruz está en un severo problema de opinión pública, de presuntas acusaciones de corrupción, de violencia, de 5 desaparecidos. Sí, en función electoral severo. No es un activo para su partido. Entonces, ¿cómo se decidió ahí? Yo supongo que habrá sido una negociación múltiple en donde habrá ciertas condiciones que se deben cumplir. Entonces yo creo que va cambiando dependiendo. En el caso del PRD, pues también es una negociación de las tribus, es una negociación de lo que conviene, si van con el PAN, no van con el PAN, y bueno, pues se va decidiendo caso por caso. Y el otro tema es, ¿qué posibilidades ves tú a la presencia de independientes? Posibilidades reales de que puedan ganar en ciertos estados. Mira, si tú ves la lista de candidatos a aspirantes a independientes, son muchos, muchísimos. Y yo creo, si me dices por intuición, yo creo que hay 2 o 3 que pueden ser exitosos a nivel de gobernador, y habrá muchos para diputados locales, pero hay uno que quiero simplemente llamar la atención, que puede ser muy exitoso, que se llama José Luis Barraza en Chihuahua. Empresario. Ese sí es independiente en el sentido real, porque nunca ha sido político profesional, nunca ha tenido cargo de gobierno, ha sido empresario, fue dirigente empresarial, fue dirigente del Consejo Económico Empresarial, es un hombre conocido. Si tú ves sus videos en internet, es alguien que comunica con frescura, es una persona de más de 60 años, pero se comunica bien con todos los sectores de la población, es conocido, es respetado, y yo creo que está haciendo una muy buena campaña de redes sociales, y yo tengo la impresión de que en Chihuahua va a ser un candidato competitivo que incluso podría ganar. ¿Cuántos de estos habrá en otras entidades? Bueno, el Bronco ya salió a apoyar a varios independientes, yo no sé cuántos habrá que tengan posibilidades, pero yo creo creo que no sería sorprendente si al final de este año hay dos, 3 o 4 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar. Es decir, no sería sorprendente si al final de este año hay 2 o 3 candidatos que puedan ganar.
o 3 candidatos independientes exitosos que hayan ganado una gubernatura. Puede ser el caso. Porque ahorita está la fiebre de que si el Bronco pudo, porque no puedan otros, y además está el bono de ir en contra de los partidos, porque eso le genera simpatía a cualquiera que diga soy independiente. Muy bien. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, Primitivo. Nos vemos la próxima semana. Hacemos una pausa, volvemos.